Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Soy Kathleen Bilson, aunque todos me llaman Katie. A los 27 años, nunca esperé estar en el centro del mayor escándalo de mi familia. Viniendo de una familia adinerada, gracias al imperio empresarial de mi abuelo, siempre me sentí como la oveja negra. Mi hermana Gede era la hija predilecta, mientras que yo era solo la decepción. Cuando el abuelo Lawrence falleció, esperaba que la lectura del testamento fuera incómoda, pero nunca imaginé lo que sucedería después. Si estás viendo esto, déjame saber de dónde eres en los comentarios de abajo. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo mi vida cambió para siempre ese día. Crecer en Beacon Hill, uno de los barrios más prósperos de Boston, debería haber sido un sueño. Nuestra casa familiar era una impresionante casa colonial de 5 dormitorios con un césped perfectamente cuidado y una vista del río Charles. Desde fuera, los Bilson parecían tenerlo todo. Mi padre, Howard Bilson, era un destacado banquero de inversiones que gestionaba carteras para algunas de las familias más ricas de Nueva Inglaterra. Mi madre, Diane Bilson, era una abogada corporativa especializada en fusiones y adquisiciones. Eran la pareja de poder perfecta, siempre vestidos impecablemente, siempre diciendo las cosas correctas en los eventos sociales adecuados. Pero la verdadera fuente de la riqueza de nuestra familia provenía de mi abuelo, Lawrence Bilson. El abuelo Lawrence fue un empresario hecho a sí mismo que construyó Bilson Enterprises de la nada en la década de 1960. Comenzando con una sola ferretería, se expandió a la construcción, luego a los bienes raíces y finalmente se diversificó en diversas industrias, incluyendo la tecnología y la atención médica. Para cuando yo nací, Bilson Enterprises era un nombre conocido en Boston y empleaba a más de 2.000 personas. Desde una edad temprana, supe que era diferente del resto de mi familia. Mientras ellos discutían sobre carteras de acciones y adquisiciones de empresas durante la cena, yo dibujaba diseños en mis servilletas o soñaba despierta con exposiciones de arte. Mi hermana Gede, 4 años mayor que yo, era la heredera perfecta de los Bilson. Tenía la cabeza de nuestro padre para los números y la mente analítica aguda de nuestra madre. A los 12 años ya podía explicar las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. Yo, por otro lado, podía contarte todo sobre las técnicas de arte del Renacimiento o el impacto emocional de la teoría del color. Temas que hacían que mis padres intercambiaran miradas preocupadas. Gede siguió la trayectoria perfecta que mis padres habían trazado para ella. Asistió a la Academia Phillips para la secundaria, luego fue a Harvard para su licenciatura en Administración de Empresas, seguida de Wharton para su MBA. Se unió a Bilson Enterprises a los 24 años y ascendió rápidamente, convirtiéndose en la directora de desarrollo estratégico a los 30. Se casó con Bradley Thompson, el hijo de uno de los socios comerciales de nuestro padre, en una boda lujosa que apareció en la revista Boston. Todo en su vida estaba calculado y ejecutado con precisión. Mientras tanto, yo luchaba por encontrar mi lugar en una familia que valoraba el éxito financiero por encima de todo. Me iba bien en la escuela, pero mis intereses nunca se alinearon con las expectativas de mis padres. Cuando anuncié que quería estudiar historia del arte en la universidad, mi padre de hecho se rió pensando que estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, la decepción en su rostro fue aplastante. El arte no pagará las facturas, Kathleen, dijo. Necesitas ser práctica. El mundo no recompensa a los soñadores. A pesar de su desaprobación, me matriculé en la Universidad de Nueva York para estudiar historia del arte, parcialmente financiada por una beca que me había esforzado mucho por obtener. Mis padres se negaron a pagar mi matrícula completa como una forma de enseñarme responsabilidad, aunque financiaron por completo la educación mucho más cara de Gede en Wharton. El abuelo Lawrence fue el único que apoyó mi decisión. Sin decírselo a mis padres, me ayudó con el alquiler de un pequeño apartamento en Nueva York y ocasionalmente me enviaba dinero para materiales de arte. Sigue tu pasión, Katie, me decía durante nuestras llamadas telefónicas semanales. El dinero no tiene sentido si te levantas temiendo cada día. Después de la graduación, mientras Gede escalaba la escalera corporativa en Bilson Enterprises,
Yo trabajaba como asistente de galería en una pequeña galería de arte en Manhattan, ganando apenas lo suficiente para cubrir mi alquiler y los préstamos estudiantiles. Mis padres vieron mi elección de carrera como una prueba más de mi incapacidad para tomar decisiones sensatas. Cada reunión familiar se convirtió en una oportunidad para que ellos señalaran el contraste entre el éxito de Hede y mi lucha. Hede acaba de cerrar el trato Anderson, anunciaba mi madre con orgullo en la cena de acción de gracias. $10 millones en ingresos para la empresa. Luego se volvía hacia mí con una sonrisa forzada. ¿Y cómo va tu trabajito en la galería, Kathleen? Nunca entendieron que, para mí, el éxito no se medía en dólares. Me encantaba estar rodeada de arte, descubrir nuevos artistas, ayudar a curar exposiciones que conmovían emocionalmente a la gente. Pero en la familia Bilson, si no ganabas una cantidad sustancial de dinero, estabas fracasando. La tensión en nuestra relación empeoró cuando decidí dejar la galería e intentar triunfar como artista por mi cuenta. Había estado creando piezas de técnica mixta en mi tiempo libre y algunos cafés locales habían exhibido mi trabajo. Cuando una pequeña pieza se vendió por $300, sentí más orgullo que nunca en mi vida. Fue lo primero que había ganado completamente a través de mi propia creatividad. Mi padre estaba menos impresionado. $300. Hede gana eso en una hora. Cuando vas a madurar y unirte al mundo real. Lo que más me dolió fue que nunca vinieron a ver mi trabajo. Ni una sola vez. Hede me visitó una vez cuando estuvo en Nueva York por una conferencia de negocios. Miró mis pinturas con una expresión perpleja, claramente sin entender lo que estaba viendo, pero intentando ser comprensiva a su manera. Son muy coloridos, ofreció antes de cambiar rápidamente de tema a su reciente ascenso. El abuelo Lawrence era diferente. A pesar de tener más de 80 años, hizo el viaje de Boston a Nueva York 2 veces para ver mis exposiciones en galerías locales. Se paraba frente a cada pieza, tomándose su tiempo, viendo realmente lo que intentaba expresar. Compró mi pieza favorita, un collage de técnica mixta que representaba la complejidad de las relaciones familiares, y lo colgó en su estudio, donde mis padres tendrían que verlo. Tienes un don, Katie, me dijo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario, especialmente tus padres. Al entrar en mis veintitantos, mi situación financiera se volvió cada vez más difícil. El mundo del arte es notoriamente difícil de penetrar y me encontré aceptando trabajos secundarios para llegar a fin de mes. Trabajé como barista, paseadora de perros y diseñadora gráfica independiente, todo mientras intentaba crear y promover mi propio arte. Mientras tanto, mis padres continuaron con su enfoque de amor duro, negándose a ayudarme financieramente. Incluso cuando luchaba por pagar las facturas médicas después de que un caso de neumonía me llevara al hospital por 3 días. Tú tomaste tus decisiones, dijo mi madre. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Durante todo ese tiempo, continuaron financiando el lujoso estilo de vida de Hede, comprándoles a ella y a Bradley una casa de verano en los Hamptons como regalo de 5º aniversario y asegurándose de que tuviera todas las ventajas posibles en su carrera en Bilson Enterprises. La disparidad en cómo nos trataban no podría haber sido más obvia, pero cada vez que lo mencionaba, desestimaban mis preocupaciones. Cuando empieces a tomar decisiones responsables, te trataremos como a una adulta responsable, era la respuesta estándar de mi padre. Para cuando cumplí 27 años, casi había renunciado a obtener la aprobación o la comprensión de mis padres. Me concentré en cambio en mi relación con el abuelo Lawrence, quien seguía siendo mi mayor defensor y el único miembro de la familia que parecía valorarme por quien era en lugar de por lo que podía contribuir al legado familiar. La salud del abuelo Lawrence comenzó a declinar aproximadamente un año antes de su muerte. A los 87 años, siempre había sido notablemente ágil y de mente aguda, pero una serie de pequeños derrames cerebrales comenzaron a pasarle factura. A medida que su condición empeoraba, me encontré viajando de regreso a Boston con más frecuencia. A pesar de mi presupuesto ajustado, no podía soportar la idea de no pasar tiempo con él mientras aún podía. Su mansión en Brookline era un lugar que siempre había sentido más como mi hogar que la casa de mis padres. Estaba llena de libros, arte y recuerdos de sus viajes por el mundo.
A diferencia de la fría calidad de sala de exposición de la casa de mis padres, el lugar del abuelo se sentía vivido y cálido. Durante mis visitas, nos sentábamos en su solarium, con vistas al jardín, tomando té y teniendo el tipo de conversaciones que nutrían mi alma. Cuéntame sobre tu último proyecto, decía, sus ojos aún brillantes de interés a pesar de su cuerpo debilitado. Le mostraba bocetos y fotos de mi trabajo, y él hacía preguntas reflexivas sobre mi inspiración y técnica. A veces compartía historias sobre su propia vida, sobre construir su negocio desde cero, sobre conocer a mi abuela Evelyn, que había fallecido antes de que yo naciera. Ella también era artista, ¿sabes?, me dijo durante una visita. No profesionalmente, pero pintaba acuarelas que podían romperte el corazón con su belleza. Tu padre nunca entendió esa parte de ella. Demasiado práctico, incluso de niño. A medida que su salud se deterioraba, nuestras conversaciones a veces tomaban giros misteriosos. Unos 6 meses antes de morir, durante una de nuestras charlas vespertinas, tomó mi mano con la suya, frágil, y dijo algo que me desconcertó. He estado observando, Katie. Todos estos años he estado observando y tomando notas. No te preocupes. Voy a arreglar las cosas. Cuando le pregunté qué quería decir, solo sonrió y cambió de tema. Comentarios crípticos similares surgieron varias veces en sus últimos meses, pero nunca dio más detalles por mucho que le insistiera. La llamada llegó un martes por la mañana de abril. Estaba en mi pequeño apartamento de Brooklyn preparándome para una entrevista de trabajo en una nueva galería que abría en Chelsea. La voz de mi padre era inusualmente apagada. El abuelo falleció mientras dormía anoche. La enfermera lo encontró esta mañana. A pesar de esperar esta noticia durante meses, me golpeó como un golpe físico. Me senté de golpe en mi sofá de segunda mano. Las lágrimas ya corrían por mi rostro. El funeral será el viernes, continuó. Todo negocios como siempre. Espero que estés aquí el jueves por la noche para la cena familiar previa. Logré decir con voz ahogada que estaría allí antes de colgar. Pasé la siguiente hora llorando, no solo por la pérdida de mi abuelo, sino por la pérdida de la única persona que realmente me vio y me aceptó por quien era. Los siguientes días pasaron en un suspiro. Llegué al límite de mi tarjeta de crédito para comprar un billete de avión de último minuto a Boston y un vestido negro apropiado para el funeral. Cuando llegué a casa de mis padres el jueves por la noche, el contraste entre mi vida y la de ellos nunca se había sentido más crudo. Arrastré mi maleta abollada por el impecable camino de entrada, muy consciente de mis botas rozadas y del pequeño desgarro en mi abrigo que no había tenido tiempo de remendar. Heather y Bradley ya estaban allí, ambos con un aspecto inmaculado en costosos trajes de luto. Mi hermana me dio un abrazo superficial, mientras mi madre fruncía el ceño al ver mi apariencia. Podrías haberte esforzado más, Kathleen, dijo a modo de saludo. Esta es una ocasión familiar importante. La cena de esa noche fue tensa. Mi padre y Bradley discutieron de negocios, mientras mi madre y Heather hablaban de los arreglos funerarios que habían hecho con una mínima aportación por mi parte. A pesar de mi estrecha relación con el abuelo, varias veces noté que intercambiaban miradas significativas cuando surgían ciertos temas, particularmente cualquier cosa relacionada con el patrimonio del abuelo. Después de la comida, escuché un fragmento de conversación entre mis padres en la cocina mientras llevaba algunos platos. Franklin Pierce volvió a llamar sobre la situación del testamento, dijo mi padre en voz baja. Insiste en seguir las instrucciones exactas de Lawrence. Bueno, sabíamos que esto iba a pasar, respondió mi madre. Howard, tienes que asegurarte de que las cosas salgan según lo planeado. No podemos tener sorpresas. Entonces me notaron y cambiaron abruptamente de tema. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi antigua habitación, que hacía tiempo que se había convertido en una habitación de invitados genérica, me pregunté qué habrían estado discutiendo. Sabía que el abuelo era rico, pero nunca había pensado mucho en su testamento o herencia. Asumí que Heather se llevaría la parte del león dada su participación en el negocio familiar y estaba de acuerdo con eso. Esperaba quizás un pequeño legado, tal vez algunos de sus libros o piezas de arte que sabía que me encantaban. La mañana del funeral amaneció fría y lluviosa, un clima apropiado para la pesadez en mi corazón.
El servicio fue muy concurrido, un testimonio de lo respetado que había sido el abuelo Lawrence en la comunidad. Socios comerciales, amigos y familiares llenaron la iglesia. Me senté entre mis padres en la primera fila, conteniendo las lágrimas mientras la gente hablaba de la perspicacia para los negocios y las obras de caridad del abuelo. Ni una sola persona mencionó su amor por la literatura, su seco sentido del humor o su pasión secreta por la música jazz, todas las cosas que lo habían hecho tan especial para mí. Después del entierro, el abogado de la familia, Franklin Pierce, se nos acercó. Era un hombre delgado y serio que había trabajado con mi abuelo durante décadas. La lectura del testamento tendrá lugar mañana a las 10 en la casa de Lawrence, nos informó. Dejó instrucciones específicas sobre cómo debía llevarse a cabo. Esa noche, de vuelta en casa de mis padres, Hede me acorraló en el pasillo fuera de mi habitación. Sus rasgos perfectos estaban dispuestos en una expresión de falsa simpatía que no llegaba a sus ojos. Solo para que lo sepas, dijo con una voz melosa, dulce pero con un toque de acidez. Yo no me haría muchas ilusiones sobre mañana. El abuelo fue muy claro sobre querer que se preservara el legado de la empresa. Él y yo tuvimos muchas discusiones sobre el futuro de Bilson Enterprises. Estaba demasiado agotada emocionalmente para morder el anzuelo. No me importa el dinero, Hede, solo lo extraño. Me dio una palmadita condescendiente en el brazo. Claro que sí. Solo recuerda que algunos de nosotros hemos estado trabajando durante años para merecer nuestra herencia, no solo apareciendo cuando es conveniente. Sus palabras dolieron, especialmente porque eran muy injustas. Había visitado al abuelo mucho más a menudo que ella en sus últimos años, pero estaba demasiado cansada para discutir. Simplemente entré en mi habitación y cerré la puerta, pasando otra noche inquieta pensando en el abuelo y preguntándome qué traería el día siguiente. A la mañana siguiente, todos nos reunimos en el estudio del abuelo Lawrence para la lectura del testamento. Era una hermosa habitación que reflejaba perfectamente su personalidad. Estanterías del suelo al techo revestían 2 paredes llenas de primeras ediciones y libros de bolsillo muy queridos por igual. Su enorme escritorio de caoba dominaba un extremo de la habitación, mientras que cómodos sillones de cuero estaban dispuestos en un semicírculo frente a él. La pared detrás del escritorio mostraba sus posesiones más preciadas, fotos familiares, su diploma universitario, premios de asociaciones empresariales y la pieza de técnica mixta que yo había creado y que él había comprado en mi primera exposición real. Franklin Pierce se sentó en el escritorio, organizando papeles con precisión metódica. Mis padres tomaron las 2 sillas centrales con Hede y Bradley a su derecha. Yo me senté a la izquierda de mi madre, sintiéndome algo fuera de lugar con mi sencillo vestido negro entre sus trajes de luto de diseñador. La única otra persona presente era Gerald Simmons, el mejor amigo del abuelo durante más de 60 años, que se sentó a mi lado. Gracias a todos por venir, comenzó Pierce formalmente. Lawrence fue muy específico sobre cómo quería que se llevara a cabo este procedimiento. Leeré el testamento exactamente como él lo preparó, sin desviaciones. Se puso sus gafas de lectura y comenzó con el preámbulo legal estándar. Luego vinieron los legados más pequeños, donaciones a varias organizaciones benéficas, regalos a miembros del personal de toda la vida y una suma sustancial a Gerald por 60 años de verdadera amistad. Entonces llegó la bomba. A mi nieta, Hede Bilson Thompson, le lego la suma de $10 millones, leyó Pierce, para ser utilizada como ella considere oportuno para continuar el legado empresarial de los Bilson, que ya ha demostrado ser capaz de extender hacia el futuro. El rostro de Hede se iluminó de triunfo, mientras mis padres asentían con satisfacción. Mi padre se inclinó para apretar la mano de Hede, el orgullo evidente en su expresión. Mi madre incluso dio una palmada de alegría. Bien merecido, querida, le dijo a Hede. A mi nieta, Kathleen Bilson, continuó Pierce y sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba. Este era el momento. Quizás una pequeña suma para ayudarme a establecerme como artista o tal vez parte de su colección de arte que sabía que admiraba. Le lego esta carta para ser gestionada por su padre, Howard Bilson, como albacea. Pierce terminó. La habitación quedó en completo silencio. Una carta.
Eso era todo. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi padre se aclaró la garganta y se puso de pie. Como albacea de esta parte del testamento, dijo con voz formal y fría, debo informar a Kathleen que la carta no contiene ningún legado financiero. Mi padre y yo discutimos esto extensamente antes de su fallecimiento. Estuvo de acuerdo con nuestra evaluación de que Kathleen necesita aprender responsabilidad y autosuficiencia. No podía creer lo que estaba oyendo. Heather recibió $10 millones y yo una carta sin dinero. Y mi padre había convencido a mi abuelo moribundo de que no merecía nada. Esto es lo que necesitas, Kathleen, agregó mi madre, su voz empalagosamente dulce. Has estado tomando malas decisiones durante años. Es hora de que aprendas a ganarte la vida por ti misma, como hizo tu abuelo. Heather ha demostrado su valía. Tú no. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. La humillación de estar sentada allí mientras mi familia esencialmente decía que era indigna de la herencia era casi insoportable. Heather ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa de suficiencia. Solo quiero aclarar, dijo Bretler, sus instintos de abogado corporativo entrando en acción, que esto significa que Kathleen tampoco recibe acciones de Bilson Enterprises. Correcto. Antes de que mi padre pudiera responder, Franklin Pierce interrumpió. En realidad, hay más en el testamento que pertenece específicamente a Kathleen, dijo con firmeza. Lawrence dejó instrucciones explícitas de que esta parte debía ser leída en privado, solo a Kathleen. El rostro de mi padre se oscureció. Eso es muy irregular. Como albacea. Con todo el debido respeto, ciñe. Wilson, interrumpió Pierce, estoy siguiendo las instrucciones legales explícitas de su padre. Fue muy claro en que esta parte del testamento era solo para los oídos de Kathleen, al menos inicialmente. Se volvió hacia mí. Señorita Bilson, si se queda, después de que los demás se vayan, podemos proceder con la parte privada de la lectura. Las uñas perfectamente cuidadas de mi madre se clavaron en el reposabrazos de su silla. Este es un asunto familiar. Todos deberíamos escuchar lo que concierne a Kathleen. Pierce se mantuvo impasible. Estas fueron las instrucciones de Lawrence y son legalmente vinculantes. Debo pedir a todos, excepto a Kathleen, que abandonen la habitación en este momento. Después de varios minutos de protestas y discusiones, mi familia y Cheryl finalmente salieron del estudio, con mi padre amenazando con llamar a sus propios abogados y mi madre lanzándome miradas venenosas. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, dejándome a solas con Franklin Pierce, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pido disculpas por el drama, señorita Bilson, dijo Pierce, su comportamiento formal suavizándose ligeramente. Su abuelo anticipó esta reacción, por eso estructuró su testamento de esta manera. No entiendo, dije, todavía aturdida por lo que había sucedido. ¿Mi padre realmente convenció al abuelo para que me desheredara? Pierce se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Todo lo contrario, en realidad. Lo que estoy a punto de compartir con usted fue arreglado por su abuelo durante los últimos 5 años. Fue extremadamente cuidadoso para asegurarse de que esta información permaneciera privada hasta el momento adecuado. Metió la mano en su maletín y sacó un sobresellado con mi nombre escrito en él con la distintiva letra de mi abuelo. Me lo entregó. Quizás debería leer esto primero, en las propias palabras de su abuelo. Con manos temblorosas, rompí el sello y desdoblé varias páginas de papel de alta calidad. Mi queridísima Katie, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces he pasado a la siguiente aventura. No te aflijas demasiado por mí. He tenido una vida plena, aunque mi mayor arrepentimiento es no ver a la mujer notable en la que seguramente te convertirás. A lo largo de los años, he visto cómo te han tratado tus padres y tu hermana. He visto cómo desestiman tu pasión y talento, midiendo tu valía solo en dólares y estatus social. Reconocí desde el principio que eres diferente a ellos, al igual que tu abuela Evelyn era diferente a mí. Ella me enseñó que hay más en la vida que los balances y las adquisiciones de empresas, aunque me temo que tu padre nunca aprendió esa lección.
También he visto tu determinación de abrirte camino a pesar de su falta de apoyo. Tu resiliencia y autenticidad me han enorgullecido más que cualquier acuerdo comercial. Lo que tu familia no sabe, lo que he mantenido en secreto incluso para tu padre, es que, durante los últimos 20 años, he estado construyendo silenciosamente una de las mejores colecciones privadas de arte contemporáneo de Nueva Inglaterra. Esta colección, valorada en aproximadamente $25 millones, te la dejo enteramente a ti. Franklin tiene el inventario completo y te ayudará a decidir qué hacer con ella. Además, he establecido una entidad comercial separada llamada El Legado de Evelyn, en honor a tu abuela. Esta entidad posee un hermoso edificio de 3 pisos en el centro de Boston que compré hace 5 años. La planta baja ha sido renovada como un espacio de galería, mientras que los pisos superiores contienen un apartamento de lujo y un espacio de estudio. Todo esto ahora te pertenece. Se ha establecido un fondo fiduciario al que tus padres no pueden acceder ni controlar. Esto te proporcionará gastos de manutención y costos iniciales para la galería. Franklin tiene todos los detalles y te ayudará a acceder a estos fondos. Una última cosa, Katie. Durante los últimos 3 años he estado comprando en secreto tus obras de arte a través de varios intermediarios. Estas piezas forman el corazón de mi colección porque me hablan de maneras que ni siquiera tú te das cuenta. Tienes un talento extraordinario y ahora tendrás los recursos para compartir ese talento con el mundo. Es probable que tu familia se enoje. Pueden intentar impugnar el testamento o presionarte para que compartas tu herencia. Mantente firme. Este es tu legado, no el de ellos. He instruido a Franklin para que defienda mis deseos enérgicamente si surgiera algún desafío. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en pasión, autenticidad y el coraje de forjar tu propio camino. Te quiero, mi querida nieta. Crea tu propio tipo de música. Con todo mi amor, abuelo Lawrence. Para cuando terminé de leer, las lágrimas corrían por mi rostro. Miré a Franklin Pierce, que esperaba pacientemente. ¿Es esto real?, susurré. Él asintió. Muy real. Su abuelo fue extremadamente estratégico con todo esto. La colección de arte se reunió bajo una LLC separada de la que su padre no sabía nada. La propiedad del centro se compró a través de otra entidad comercial. Todo se arregló para que fuera completamente legal y prácticamente a prueba de impugnaciones. Pero ¿por qué no me lo dijo mientras estaba vivo? Quería protegerte de la presión familiar, explicó Pierce. Sabía que, si tus padres se enteraban, intentarían cambiar su opinión o te presionarían enormemente para que rechazaras la herencia. De esta manera, podía asegurarse de que recibieras lo que él quería que tuvieras. Pierce abrió un portafolio de cuero y comenzó a mostrarme fotografías del edificio en el centro de Boston, junto con los planos del espacio de la galería y el apartamento. Explicó los arreglos financieros en detalle. El fondo fiduciario me proporcionaría $10,000 al mes para gastos de manutención, más $200,000 iniciales para lanzar la galería. El fondo estaba estructurado para durar 10 años, momento en el que esperaba que la galería fuera autosuficiente. Solo el edificio vale $7 millones, continuó Pierce. La colección de arte está asegurada por 25 millones. Combinado con el fondo fiduciario, tu herencia en realidad supera a la de tu hermana por un margen considerable. Me sentí abrumada. Hacía solo 1 hora había sido humillada públicamente por mi familia, me habían hecho sentir inútil. Ahora me enteraba de que mi abuelo había arreglado en secreto que tuviera todo lo que necesitaba para perseguir mis sueños. Hay una cosa más, dijo Pierce, metiendo la mano en su maletín de nuevo. Sacó un diario encuadernado en cuero. Su abuelo mantuvo esto durante los últimos 3 años de su vida. Documenta sus pensamientos sobre la herencia y por qué tomó las decisiones que tomó. Me pidió que se lo diera a usted también. Mientras tomaba el diario, la expresión de Pierce se volvió más seria. Debería prepararse, señorita Bilson. Cuando su familia se entere de esto, no estarán contentos. Su abuelo anticipó que podrían impugnar el testamento. Estoy preparado para defender sus deseos, but it could get unpleasant. Pensé en las caras de mis padres cuando se enteraran de la verdad, en cómo la sonrisa de suficiencia de Gede se borraría.
Una parte de mí quería salir corriendo del estudio inmediatamente y restregárselo en la cara. Pero otra parte, la que había absorbido la sabiduría de mi abuelo a lo largo de los años, sabía que este momento requería dignidad, no una venganza mezquina. ¿Cómo deberíamos proceder?, pregunté, enderezando los hombros. «Su abuelo le dejó esa decisión a usted», dijo Pies. «Podemos informar a su familia ahora o puede tomarse un tiempo para procesarlo todo primero». Tomé una respiración profunda. Están esperando justo afuera, probablemente enojándose cada vez más por minuto. Acabemos con esto. Pies asintió, respetando mi decisión. Muy bien. ¿Le gustaría que yo lo explicara o prefiere decírselo usted misma? Creo que sería mejor que viniera de usted, dije. Oficialmente, quiero decir. Él asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de abrirla, se volvió hacia mí. ¿Su abuelo tenía una fe tremenda en usted, señorita Bilson? A menudo me decía que usted era la verdadera heredera de su espíritu creativo, sino de su perspicacia para los negocios. Con esas palabras, abrió la puerta para enfrentarse a mi familia. Mi familia irrumpió en el estudio en el momento en que Pies abrió la puerta. Mi padre lideraba la carga, su rostro enrojecido de ira. «Esto ha durado demasiado», espetó. «Cualesquiera que sean los arreglos privados que mi padre hizo, tengo derecho a saberlo como albacea de su patrimonio». Mi madre estaba justo detrás de él, con Hede y Bradley siguiéndolos de cerca. Incluso Gerald había regresado, merodeando indeciso en la puerta. Pies retomó su posición detrás del escritorio de mi abuelo una vez más, la viva imagen del desapego profesional. Yo permanecí sentada, aferrando la carta y el diario del abuelo, tratando de proyectar una calma que no sentía del todo. Ahora que todos han regresado, comenzó Pies formalmente, puedo completar la lectura del último testamento de Lawrence Bilson en lo que respecta a la señorita Kathleen Bilson. «Es solo una carta», interrumpió mi madre con desdén. Howard ya explicó la situación. Lawrence estuvo de acuerdo en que Kathleen necesita aprender responsabilidad en lugar de recibir una limosna. Pies se aclaró la garganta. «En realidad, señora Wilson, hay significativamente más en el legado de lo que se reveló inicialmente». Procedió a describir la totalidad de mi herencia. La colección de arte, el edificio del centro con la galería y el apartamento y el fondo fiduciario. Mientras hablaba, observé cómo las expresiones de mi familia cambiaban de desdén a conmoción y a indignación. «Esto es absurdo», explotó mi padre cuando Pies terminó. «Mi padre nunca habría arreglado esto sin consultarme. Esto debe ser una adición reciente al testamento, hecha cuando no estaba en su sano juicio». «Al contrario», respondió Pies con calma. «Estos arreglos comenzaron hace aproximadamente 5 años y se actualizaron regularmente con los cambios más recientes hechos hace 6 meses. Tengo una extensa documentación de las instrucciones de su padre, incluidas grabaciones de video de nuestras reuniones donde expresó sus deseos de manera clara y coherente». Mi madre se había puesto completamente pálida, su rostro perfectamente maquillado congelado en incredulidad. Luego, a medida que la realidad se asentaba, comenzó a gritar. «Esto es completamente injusto. ¿Cómo te atreves, Kathleen? ¿Cómo te atreves a manipular a un anciano enfermo para robar lo que legítimamente pertenece a esta familia, a las personas que realmente han trabajado por ello?» «No sabía nada de esto hasta ahora», dije, encontrando mi voz por fin. «El abuelo nunca me lo dijo». «Mentirosa», escupió Hede. «Siempre te hiciste la víctima. Siempre actuaste como si fueras tan diferente y especial. Has estado manipulando al abuelo durante años con tus historias tristes sobre tu lucha como artista». «Eso no es cierto», intervino Gerald inesperadamente desde la puerta. «Lawrence y yo discutimos sus planes para la herencia de Katie muchas veces a lo largo de los años. Estaba en completo sano juicio y tomó estas decisiones porque creía genuinamente en el talento y el carácter de Katie». Mi padre se giró hacia Gerald. «Tú sabías de esto y no dijiste nada. ¿Qué clase de amigo eres?» «Uno leal», respondió Gerald con firmeza. «Lawrence me pidió discreción y yo respeté sus deseos. Así como tú deberías respetarlos ahora, Howard».
Esto no quedará así, declaró mi padre. Impugnaré el testamento. No hay forma de que mi padre pretendiera que la mayor parte de su fortuna fuera para un artista en apuros sin ningún sentido de los negocios. En realidad, interrumpió Bradley, su mente de abogado claramente evaluando la situación, si el Signé Pies tiene documentación en video y los arreglos se hicieron durante varios años, la impugnación podría ser difícil y costosa. Mi madre le lanzó una mirada venenosa. ¿De qué lado estás, Bradley? La discusión se intensificó con acusaciones volando. Mi madre me llamó egoísta y solapada. Mi padre amenazó con demandas tanto contra mí como contra Pies. Gede vacilaba entre llorar por la injusticia y lanzarme insultos. A través de todo, me senté en silencio pensando en las palabras de mi abuelo, mantente firme. Este es tu legado, no el de ellos. Quizás por primera vez en mi vida, sentí una fuerza dentro de mí que no podía ser disminuida por su desaprobación o enojo. Finalmente, cuando hubo una breve pausa en los gritos, me puse de pie. No pedí esta herencia, dije claramente. Pero el abuelo Lawrence creyó en mí y en mis sueños cuando ninguno de ustedes lo hizo. Vio un valor en mí que iba más allá de los Belensis y los logros empresariales. Claramente no estaba pensando con claridad, replicó mi padre. No, papá. Estaba pensando más claramente que cualquiera de ustedes. Todos ustedes miden el éxito en dólares y estatus. El abuelo entendió que hay otras formas de riqueza, otros tipos de éxito. Fácil de decir cuando te acaban de entregar millones, espetó Gede. Habría seguido persiguiendo mi arte, incluso sin esta herencia, respondí con calma. La diferencia es que ahora puedo hacerlo sin luchar tanto. El abuelo no me dio este dinero porque lo necesitara para tener éxito. Me lo dio porque creía que yo ya era exitosa en las formas que me importan. Mi madre se levantó, su rostro contorsionado por la rabia. Tienes que tomar una decisión ahora mismo, Kathleen. Si aceptas esta ridícula herencia, ya no eres parte de esta familia. Ninguna hija mía robaría a su propia hermana y padres de esta manera. La miré, realmente miré a la mujer que me había dado a luz pero que nunca me había visto de verdad. No estoy robando nada. Estoy honrando los deseos del abuelo y si no pueden aceptar eso, entonces quizás esté mejor sin esta familia. Pequeña ingrata. Comenzó mi madre, pero mi padre le puso una mano restrictiva en el brazo. Esto no ha terminado, dijo fríamente. Nos pondremos en contacto con nuestros abogados de inmediato. No creas ni por un momento que te saldrás con la tuya. Con eso, condujo a mi madre hacia la puerta. Gede me dio una última mirada despectiva antes de seguirlos. Bradley dudó, luego me asintió levemente antes de unirse a su esposa. Solo Gerald permaneció mirándome con una mezcla de tristeza y orgullo. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Katie, dijo en voz baja. Sabía que esto sucedería y sabía que tendrías la fuerza para manejarlo. Mientras el sonido de las voces enojadas de mi familia se desvanecía por el pasillo, me volví a sentar, de repente agotada, pero también sintiéndome extrañamente liberada. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a mi familia sin retroceder, sin disculparme por quién era. Pies recogió sus papeles, luciendo ligeramente alterado, pero profesional como siempre. Eso salió tan bien como predijo su abuelo, dijo. Le gustaría que organizara una visita al edificio de la galería mañana. Asentí, todavía procesando todo lo que había sucedido. Sí, me gustaría. Y Signé Pies, gracias por manejar todo esto. Sé que no debe haber sido fácil. Se permitió una pequeña sonrisa. Su abuelo era un hombre notable, señorita Bilson. Es un honor llevar a cabo sus últimos deseos. Me entregó su tarjeta de visita. Llámeme en cualquier momento. Tenemos mucho que discutir en los próximos días. Al salir del estudio de mi abuelo ese día, supe que mi vida había cambiado irrevocablemente. No solo por la herencia, sino porque finalmente había encontrado mi voz y mi fuerza. 3 meses después de la lectura del testamento, estaba de pie en medio del espacio de la galería que ahora me pertenecía, apenas pudiendo creer la transformación. El edificio de 3 pisos de ladrillo rojizo en el South End de Boston era aún más hermoso de lo que las fotografías habían mostrado. La planta baja tenía techos altos, paredes de ladrillo visto y relucientes pisos de madera con grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz natural.
el espacio perfecto para exhibir arte. Franklin Pierce había sido invaluable durante el periodo de transición. Me conectó con contratistas para hacer renovaciones menores en el espacio de la galería. Me ayudó a navegar por las legalidades de la propiedad de un negocio y, lo más importante, defendió mi herencia contra los desafíos legales de mi familia. Como Pierce había predicho, mi padre presentó una demanda para impugnar el testamento casi de inmediato. Sin embargo, la extensa documentación que mi abuelo había preparado, incluidas las grabaciones de video de él declarando claramente sus deseos, hizo que su caso fuera extremadamente débil. Después de 6 semanas de maniobras legales, su abogado les aconsejó que retiraran la demanda, lo que hicieron a regañadientes. No había hablado con mis padres ni con Gede desde el día de la lectura del testamento. Habían dejado clara su posición y yo había tomado mi decisión. Dolía, por supuesto, pero el dolor quedaba eclipsado por la emoción de construir algo nuevo. Una de las primeras personas a las que Pierce me presentó fue Julia Thompson, una respetada galerista que había sido amiga de mi abuelo. Una mujer elegante de unos 60 años con cabello plateado y penetrantes ojos azules. Julia se convirtió en mentora y amiga mientras yo navegaba por las complejidades del mundo del arte desde la perspectiva de la propietaria. Tu abuelo se me acercó hace unos 2 años. Explicó durante nuestra primera reunión tomando un café en mi nuevo apartamento sobre la galería. Me pidió que estuviera disponible para guiarte cuando llegara el momento. Tenía mucha confianza en tu ojo para el arte, pero sabía que el lado comercial sería un desafío al principio. Julia me ayudó a entender el negocio de la galería de arriba abajo. Cómo acercarse a los artistas, cómo tasar las obras de arte, cómo organizar exposiciones y cómo construir relaciones con los coleccionistas. Bajo su guía, comencé a desarrollar una visión para lo que se convertiría en la Galería Evelyn, nombrada en honor a mi abuela. Necesitas encontrar tu nicho, aconsejó Julia. ¿Qué hace que tu galería sea diferente de las docenas de otras en Boston? ¿A qué artistas vas a defender? ¿Qué declaración quieres hacer con tu espacio? Estas preguntas me llevaron a pasar muchas noches estudiando revistas de arte, visitando otras galerías y reflexionando sobre mis propias sensibilidades artísticas. Decidí que Evelyn se centraría en artistas emergentes que trabajaran en técnicas mixtas y experimentales, particularmente aquellos cuyo trabajo explorara temas de identidad y transformación. Se sentía apropiado dada mi propia transformación en curso. Durante este periodo también pasé tiempo con la colección de arte que mi abuelo me había dejado. Estaba alojada en una instalación de almacenamiento con clima controlado, y recorrerla por primera vez con el curador que él había contratado fue una experiencia abrumadora. La colección incluía obras de artistas contemporáneos establecidos como Gerard Richter y Kera Walker, junto con piezas de prometedoras recién llegados. Y allí, en una sección especial, estaban 12 de mis propias piezas compradas a través de intermediarios en los últimos 3 años. Estaba particularmente orgulloso de esta sección, me dijo el curador, señalando mi trabajo. La llamaba el corazón de la colección. Leer el diario de mi abuelo se convirtió en un ritual nocturno. Sus entradas no solo relataban sus pensamientos sobre la herencia que planeaba para mí, sino también recuerdos de mi infancia. Observaciones sobre mi crecimiento como artista y sus propias reflexiones sobre la vida y el legado. A través de sus palabras, sentí su presencia guiándome. Una entrada en particular se destacó, vi la inauguración de la exposición de Katie desde el otro lado de la calle hoy. No podía entrar sin revelar mi interés, pero la vi a través de la ventana explicando su trabajo a los visitantes. La pasión en sus gestos, la luz en sus ojos cuando alguien conectaba con una pieza. Eso es éxito. Howard lo llamaría tonterías sentimentales. Pero he ganado más dinero del que cualquier hombre necesita en 3 vidas. Lo que importa ahora es asegurar que Katie tenga la oportunidad de iluminar habitaciones con esa pasión durante décadas. El diario me ayudó a entender conversaciones y momentos con mi abuelo que habían parecido ordinarios en su momento, pero que en realidad eran parte de su plan más grande.
preguntas sobre mis sueños para el futuro, discusiones sobre artistas que admiraba, incluso comentarios casuales sobre barrios de Boston. Todo había sido para recopilar información para el legado que estaba creando. A pesar del colchón financiero proporcionado por el fideicomiso, lanzar la galería no estuvo exento de desafíos. Había permisos que obtener, pólizas de seguro que navegar, empleados que contratar y mil otros detalles que a veces me dejaban abrumada. Hubo noches en las que me quedé despierta preguntándome si estaba metida en un lío, si mi familia había tenido razón sobre mi falta de perspicacia para los negocios. Durante una semana particularmente estresante, cuando un problema de plomería amenazó con retrasar nuestra inauguración, recibí una visita inesperada. Estaba en la galería supervisando las reparaciones de emergencia cuando sonó la campana de la puerta y me giré para ver a Gede de pie, luciendo incómoda y fuera de lugar. «Gede», dije, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» Ella miró a su alrededor el caos de las reparaciones, luego de nuevo a mí. «Estaba en el vecindario por una reunión. Pensé en ver qué estabas haciendo con el dinero del abuelo». Había un filo en su voz, pero no la hostilidad abierta que esperaba. Señalé el espacio a nuestro alrededor. «Bueno, esto es, o lo que será una vez que las tuberías dejen de gotear». Un silencio incómodo cayó entre nosotras. Finalmente, Gede habló de nuevo. «Mamá y papá no saben que estoy aquí. Estarían furiosos. ¿Todavía están enojados?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Ella asintió. Papá especialmente. La derrota legal fue difícil de aceptar para él. Hizo una pausa, luego agregó más bajo. «La compañía está luchando un poco, sin las conexiones del abuelo. Papá no lo admitirá, pero hemos perdido algunos inversores clave». No estaba segura de cómo responder a eso. Una parte de mí sintió una satisfacción mezquina, pero sobre todo me sentí triste por el estado roto de nuestra familia. «Siento oír eso». Gede me miró directamente por primera vez. «¿Realmente no sabías sobre la herencia?» «No», dije con firmeza. «No tenía idea hasta que Pies leyó el testamento. El abuelo nunca me lo dijo». Ella estudió mi rostro, luego asintió levemente, pareciendo aceptar mi respuesta. «Es un espacio impresionante», admitió, mirando a su alrededor. «¿Qué tipo de arte mostrarás?». Le expliqué mi visión para la galería, entusiasmándome con el tema a pesar de mí misma. Para mi sorpresa, Gede escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas sobre mis planes. «Parece que realmente has pensado en esto», dijo cuando terminé, una nota de sorpresa en su voz. «Puede que no haya ido a la escuela de negocios, pero no soy completamente ignorante», respondí, incapaz de evitar un ligero tono defensivo en mi voz. Gede tuvo la gracia de parecer avergonzada. «Lo sé, es que…». Se interrumpió, luego tomó un enfoque diferente. «Tu apartamento de arriba es bonito. ¿Te gustaría verlo?», ofrecí impulsivamente. Dudó, luego asintió. La llevé por la escalera privada al apartamento del segundo piso, que había pasado el último mes convirtiendo en un hogar. A diferencia de la casa estéril y perfecta de nuestros padres, había creado un espacio cómodo y personal, con textiles coloridos, obras de arte en cada pared y plantas en las ventanas. «Es muy tú», comentó Gede, pasando la mano por una estantería llena de libros de arte y novelas. «¿Es eso un cumplido o una crítica?», pregunté. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Un poco de ambos, quizás». Se giró para mirarme. «Mira, Katie, no voy a fingir que estoy feliz por cómo salieron las cosas. Pero después del shock inicial, he estado pensando en lo que hizo el abuelo. Y aunque todavía creo que fue injusto darte tanto más». «Tú recibiste $10 millones», interrumpí. «Y tú más de 30 millones en activos», contraatacó ella. «Pero ese no es mi punto. Mi punto es que he estado pensando en por qué el abuelo tomó esa decisión y me di cuenta de que tal vez vio algo en ti que el resto de nosotros no vimos. Era lo más cercano a una disculpa o reconciliación que probablemente obtendría de Gede. Decidí aceptarlo por lo que era». «Gracias por decir eso», dije. «Y por si sirve de algo, creo que mereces cada centavo de tu herencia. Has trabajado increíblemente duro para la compañía». Ella asintió, aceptando la rama de olivo. «Debería irme. Bradley está esperando». En la puerta hizo una pausa. «Buena suerte con la galería, Katie. Lo digo en serio.
Después de que se fue, me senté en mi sofá, procesando el inesperado encuentro. No fue una reconciliación completa, ni mucho menos, pero fue algo. Una grieta en el muro del distanciamiento familiar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad a medida que se acercaba la inauguración de la galería. Seleccioné a 8 artistas emergentes para nuestra exposición inaugural titulada Metamorfosis. El trabajo de cada artista exploraba temas de transformación y renacimiento, reflejando mi propio viaje. A pesar de mi reticencia inicial, Julia me convenció de incluir 3 de mis propias piezas en una pequeña exposición paralela. Tu abuelo creía en tu talento, argumentó. Honra esa creencia mostrando tu trabajo junto a los artistas que estás defendiendo. La noche antes de la inauguración, me quedé sola en la galería terminada, mirando las obras de arte instaladas en las paredes, la iluminación perfecta, el espacio transformado de una zona de construcción a un templo de la creatividad. Por primera vez desde la muerte de mi abuelo, sentí una sensación de paz y propósito que trascendía el dolor del rechazo familiar. Lo logramos, abuelo, susurré a la habitación vacía. Gracias por creer en mí. Un año después de la gran inauguración de la Galería Evelyn, me encontraba en el centro del espacio de exposición principal, observando cómo los invitados se mezclaban en nuestra celebración de aniversario. La galería había superado todas las expectativas, estableciéndose rápidamente como uno de los espacios de arte más innovadores de Boston. Habíamos montado 6 exposiciones exitosas, lanzado las carreras de 3 artistas prometedores e incluso habíamos recibido una reseña en una revista de arte nacional que llamaba a Evelyn's un soplo de aire fresco en la veces anquilosada escena artística de Boston. Mi propia carrera artística había florecido junto con el éxito de la galería. Con la seguridad financiera proporcionada por mi herencia, había podido dedicar más tiempo a crear mi propio trabajo. Una pequeña exposición de mis piezas de técnica mixta se había agotado y me habían invitado a participar en una muestra colectiva en el Museo de Arte Contemporáneo. El viaje no había estado exento de desafíos. Dirigir un negocio requería habilidades que nunca había desarrollado y había habido muchos errores en el camino. Pero con la mentoría de Julia y mi propia determinación, había aprendido rápidamente. Más importante aún, había descubierto fortalezas dentro de mí que nunca supe que existían: liderazgo, toma de decisiones y sí, incluso una cabeza para los negocios que habría sorprendido a mi padre. Hablando de mi padre, 3 meses antes había recibido una carta de él escrita en el papel con membrete de su bufete de abogados y de tono formal. Sin embargo, representaba el primer acercamiento de mi familia desde la visita de Hede a la galería antes de su inauguración. Querida Kathleen, comenzaba. Acontecimientos recientes me han llevado a reflexionar sobre nuestra situación familiar. Si bien sigo teniendo reservas sobre la manera en que mi padre eligió distribuir su patrimonio, no puedo negar que has gestionado tu herencia con más perspicacia de la que anticipé. El éxito de tu galería se ha notado en círculos que importan, y varios socios comerciales han hablado muy bien de tu profesionalismo y visión. Tu madre y yo estaríamos dispuestos a discutir una reconciliación si estuvieras interesada en tal conversación. Independientemente de los desacuerdos pasados, sigues siendo nuestra hija. Sinceramente, Howard Bilson. Apenas era una invitación cálida, pero era algo. Después de mucha introspección y varias sesiones con un terapeuta que había comenzado a ver para procesar mi dinámica familiar, respondí con una breve nota aceptando reunirnos para almorzar en un lugar neutral. Ese almuerzo había sido tenso e incómodo, con mi madre diciendo poco y mi padre controlando la conversación como de costumbre. Pero fue un comienzo. Habíamos acordado avanzar lentamente con límites firmemente establecidos. Dejé claro que no toleraría más intentos de controlar mi vida o denigrar mis elecciones. Estoy orgullosa de lo que he construido, les dije. Espero que algún día puedan estar orgullosos de mí también, no a pesar de quién soy, sino por quién soy. Mi relación con Hede había mejorado más significativamente después de su visita inicial a la galería.
Había regresado para la noche de apertura y había quedado genuinamente impresionada por lo que había logrado. Durante el último año, habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación, reuniéndonos ocasionalmente para tomar un café o cenar. Incluso había comprado una pieza de uno de mis artistas para su oficina, un pequeño gesto que significó más para mí de lo que probablemente se dio cuenta. El proceso de sanación con mi familia estaba en curso e imperfecto, pero era un progreso. A través de la terapia, había llegado a comprender que, si bien no podía cambiar a mis padres ni hacer que aceptaran completamente mis elecciones, podía cambiar cómo respondía a sus críticas y amor condicional. Mientras circulaba por la fiesta de aniversario, saludando a artistas, coleccionistas y amigos, vi una nueva adición a la galería, una placa de bronce cerca de la entrada que decía Galería Evelyn. Establecida en 2024, fundada en memoria de Evelyn Bilson y Lawrence Bilson. La habían instalado esa mañana, un regalo sorpresa de Julia y el personal de la galería. Uno de mis mayores logros del año pasado había sido el establecimiento de la Fundación de Artes Bilson, una organización sin fines de lucro financiada por una parte de mi herencia. La fundación proporcionaba becas y subvenciones a jóvenes artistas de entornos desfavorecidos, dándoles oportunidades que de otro modo habrían estado fuera de su alcance. Era mi forma de extender el legado de generosidad y creencia en el potencial sin explotar de mi abuelo. Gerald, el amigo de mi abuelo que me había apoyado durante la confrontación de la lectura del testamento, se había convertido en un visitante habitual de la galería y en un consejero de confianza para la fundación. Sus historias sobre mi abuelo y mi abuela me ayudaron a sentirme conectada con la historia de mi familia de una manera que trascendía las dificultades con mis padres. A tu abuela le habría encantado este lugar, me dijo en la fiesta de aniversario, mirando a su alrededor el vibrante arte y la diversa multitud. Ella siempre creyó que el arte era la forma en que damos sentido al mundo. Lawrence entendió eso de ella, aunque no fuera su inclinación natural. Por eso se aseguró de que tuvieras esta oportunidad. A medida que la noche llegaba a su fin y los últimos invitados se marchaban, me encontré sola en la galería una vez más. Caminé lentamente por el espacio, mirando cada pieza de arte en exhibición, pensando en el viaje del último año. La herencia de mi abuelo había cambiado mi vida de maneras que iban mucho más allá de la seguridad financiera que proporcionaba. El dinero me había dado oportunidades, sí, pero el verdadero regalo había sido la confianza para forjar mi propio camino, para confiar en mis instintos y para valorar mi propia definición de éxito. Había aprendido que la riqueza se podía medir de muchas maneras, en la realización creativa, en relaciones significativas, en la capacidad de ayudar a otros a perseguir sus sueños. Había aprendido que defenderte no significa excluir a otros de tu vida, sino establecer límites saludables que permitan una conexión auténtica. Lo más importante, había aprendido que mi valor no estaba definido por la aprobación de mi familia ni por métricas convencionales de éxito. Venía de dentro, de ser fiel a mí misma y a mis valores. Me detuve frente a una fotografía en la pared de mi oficina. Mi abuelo, Lawrence, en sus últimos años, de pie frente a su primera ferretería. El humilde comienzo de lo que se convertiría en Bilson Enterprises. Su expresión era de orgullo y determinación silenciosos, las mismas cualidades que había reconocido y nutrido en mí. Gracias, abuelo, susurré a la fotografía. No solo por el dinero, sino por verme cuando nadie más lo hizo. El viaje estaba lejos de terminar. Habría más desafíos por delante, más crecimiento, más lecciones que aprender. Pero por primera vez en mi vida, enfrentaba el futuro con confianza en lugar de ansiedad, con emoción en lugar de temor. Había encontrado mi propio camino y era hermoso. Entonces, ¿y tú? ¿Alguien en tu vida ha visto y apoyado verdaderamente tus sueños cuando otros no lo hicieron? ¿O has tenido que encontrar tu propio camino a pesar de las expectativas familiares? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta. Suscríbete para escuchar más historias como esta y compártela con alguien que necesite que le recuerden su propio valor más allá de las expectativas de los demás. Gracias por escuchar mi historia.
Y recuerda que la verdadera riqueza proviene de ser auténticamente tú mismo. Ninguna herencia puede darte eso. Tiene que venir de dentro.